General Gustavo Adolfo Ricaurte, director del IMPEC, gracias por aceptar esta entrevista con Semana.com. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y este espacio que es muy importante para el Instituto Nacional Penitenciario. Hablemos de lo que viene en el debate. Para quienes nos están viendo es importante saber que esta entrevista se graba antes del debate al que usted fue citado en la plenaria de la Cámara de Representantes para hablar puntualmente sobre el hacinamiento y el problema de salud, la atención médica en las cárceles de Colombia. De manera muy breve, sabiendo que es un tema muy complejo, general, ¿qué podemos contar? Primero, sobre el hacinamiento. ¿Qué está pasando con el hacinamiento de las cárceles en este momento? Las cárceles en Colombia vienen con un crecimiento de hace, digamos, unos 7 años. Hay una época que el 2008 se puede equiparar con el 2002, digamos, las poblaciones carcelarias. Después viene una caída de la superpoblación porque surgen nuevas cárceles y digamos que el hacinamiento baja. Pero normalmente las cárceles de Colombia han venido con una superpoblación de un 26% cuando yo recibo los centros carcelarios. Hoy en día la población nuestra está cerca de los 111.500 internos, es decir que nuestro hacinamiento, nuestra superpoblación se acerca ya al 47%, que es una tasa muy importante y obviamente que ha despertado las alarmas desde hace mucho tiempo, como lo han publicado los diferentes medios de comunicación de años atrás sobre el crecimiento poblacional en los diferentes centros carcelarios. General, he oído al representante del Polo Democrático, Iván Cepeda, muy activo con este tema, y él ha dicho que cuando ha hecho visitas, por ejemplo, la última que hizo a la cárcel del Buen Pastor, él ha encontrado que el hacinamiento es superior al 200%. Usted dice que estamos hablando más o menos de un 47% de superpoblación. ¿Está exagerando entonces el representante Cepeda? Hay unas cárceles en el país, digamos que tengo un promedio de unas 17 cárceles, si no estoy mal, que mantienen todavía sus estándares de población, o sea, cupos igual población o cupos y menor población. Hay unos 17 establecimientos que están en proceso de ocupación, y hay cerca de 17, pero hay otros establecimientos que podríamos contar tal vez un promedio de unos 90, tal vez, que son de primera generación, o sea que están entre los 20, 40 años a 500 años de vida útil. Entonces ahí tenemos una concentración de población en establecimientos que hay necesidad de reponer. Tenemos establecimientos nuevos que pueden recoger un promedio de un 60, 70% de población, pero las poblaciones carcelarias en los estándares mundiales, Colombia, podríamos decir que está casi llegando al límite. Estamos con varios países del mundo en unas superpoblaciones muy avanzadas. Este 47% al que usted se refiere, ¿por qué ocurre? ¿Faltan cárceles? Hay varios motivos realmente para que exista una superpoblación. El primero es falta de espacio. El segundo es que el sistema penitenciario colombiano va acorde con el sistema penal, con el desenvolvimiento del sistema penal. Hay un sistema penal acusatorio importante en Colombia, hay un buen número de jueces y fiscales y policía judicial trabajando en ese campo, hay una policía nacional preventiva y coercitiva también, que finalmente el IMPEC recibe todo ese trabajo de funcionarios eficientes, eficaces, de un aparato judicial y de una policía nacional trabajando por cuadrantes, y nosotros recibimos toda esa población. Es decir, nosotros somos los que recepcionamos el trabajo de un aparato judicial y policial importante en el país. Hablemos ahora de la atención médica. Hace algunas semanas vimos las denuncias por el brote de varicela que hubo en algunas cárceles del país, y es parte de la razón por la cual también lo citan a este debate en la plenaria de la Cámara. ¿Qué pasa con eso? Mire, solamente hay que imaginarse que manejar 111.000 internos es como manejar una ciudad con 111.000 ciudadanos. Y en una ciudad de 111.000 ciudadanos a la gente le da gripa, le da paperas, le da varicela, hay muertes naturales, hay suicidios, hay lesiones personales y hay riña. Eso en una ciudad que está a campo abierto y que tiene todo lo que puede disfrutar un ciudadano colombiano. Pero acá tengo 111.000 concentrados en cárceles colombianas, en 142 cárceles colombianas. Entonces, obviamente, también surgen estas epidemias. Y cuando entra el invierno y el verano, también entran epidemias de gripe. Entonces, ahí hay que tener unos protocolos que se han diseñado. El IMPEC ha diseñado con el Ministerio de Salud unos protocolos y unas cartillas que el instituto tiene que observar.
Pero hay otra cosa, es que para este tema de infraestructura, de alimentación, de salud y del soporte de los medios logísticos para el IMPEC, se creó una unidad administrativa el 4 de noviembre del año pasado. Y es la encargada misionalmente y funcionalmente por decreto de lo que le corresponde a cada cual. Digamos que ahora el IMPEC solamente se encarga de lo que corresponde a la vigilancia y la custodia y la operacionalización de las cárceles colombianas. El bloqueo de la señal de los celulares. Ya en algunos establecimientos carcelarios se ha empezado a aplicar la medida, no es nueva, digamos, eso es algo que ya en otros años se ha tomado como medida cuando ha habido problemas en las cárceles. Esto trae consecuencias como el hecho de que la población aledaña empieza a poner tutelas porque se le daña el derecho a la comunicación, en fin, ¿eso cómo está funcionando? Años anteriores lo que no teníamos era una herramienta de tipo legal. Se trabajó un decreto, el IMPEC trabajó un decreto con el Ministerio de Comunicaciones que finalmente salió el 14 de diciembre del año pasado. Con este decreto le da unas facultades al instituto. Y ahí es cuando comenzamos a desarrollar un plan estratégico y obviamente en cumplimiento a las políticas del señor presidente de la República. Por eso este año bloquearemos 14 cárceles y el próximo año estarán proyectadas 17 cárceles. Hace algunos meses nos encontramos aquí en Revista Semana para hablar de otro tema que en ese momento era noticia y eran esas tutelas que habían puesto contra usted los NULE por una serie de medidas que se habían tomado. Eso pues ya de alguna manera forma parte del pasado, pero también hablábamos de lo que se le venía a usted encima con el cargo como director del IMPEC. Hoy está citado ya a debate, de alguna manera uno ve que le empiezan a jalar un poco las orejas por lo que está pasando. Tenemos varios congresistas, Carlos Motoa, senador de Cambio Radical, Iván Cepeda, que ya hemos mencionado, del Polo Democrático, pidiendo su cabeza. ¿Usted cómo se siente? Mire, con dos puntos de vista. Uno, primero, con la satisfacción del deber cumplido. Dos, de haber hecho mi trabajo bien y hacer haciendo las cosas bien. Y tres, que tengo un equipo de colaboradores, de funcionarios de la Guardia y funcionarios administrativos que aman y quieren su institución. Y cuando se ama y se quiere su institución, se trabaja para que esa institución sea la mejor del país, con estándares de calidad, de eficiencia, de rendición de cuentas y transparente, que son los postulados del buen gobierno que siempre ha inculcado el señor presidente de la República. Parte de la razón por la cual varias personas muy capaces no aceptan cargos públicos es porque normalmente cuando terminan salen con un montón de chicharrones, denuncias, en fin. Usted debe tener ya una buena cantidad de denuncias. Yo ¿Cuántas pienso que tiene? puedo escribir el récord, Giner, en ese libro con muchas cosas, en acciones de desacato, en tutelas, en derechos de petición, en muchas cosas. Pero ese es el reto que se tiene. ¿Tiene un número más o menos de cuántas tiene ahora? Como 1.700 acciones de desacato, algunas investigaciones en Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, Comisión del Servicio Civil, bueno, pero digamos que es el reto que me dio el presidente y no nos podemos amilanar ni achicopalar, como dicen en el argot popular, sino que hay que ponerle dinamita al proceso de mejoramiento continuo del instituto. Me voy a devolver con una última pregunta al tema original de esta entrevista. Tiene que ver con el hacinamiento. Entonces le voy a preguntar, ¿a su juicio habría que hacer más cárceles en Colombia? ¿Es un problema de número? Si fuera de número, tendríamos que hacer una cárcel cada 2 meses. Porque si crecemos un promedio de 1.900 mensuales y de 2.000 mensuales, pues habría que hacer una cárcel cada 2 meses. Lo que yo digo es que aquí tiene que ser una solución integral al Instituto Nacional Penitenciario, donde todos estemos involucrados. Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Medio Ambiente, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el aparato judicial completo, es decir, trabajando como hemos venido trabajando con nuestros jueces, que ellos nos atiendan nuestros requerimientos de libertad de nuestros internos. Nosotros hacemos varias peticiones de libertad y los jueces en su sabiduría nos atienden y nos las resuelven. Pero todavía tenemos unas peticiones que hay que resolver. Obviamente, los señores jueces, dentro de su autonomía, pues estudiarán lo que nosotros los directores le solicitamos a los jueces para que nos dejen libertad, porque han cumplido las 3/4 partes, las 3/5 partes, el 70%, porque tienen derecho a una domiciliaria, porque hay que darles vigilancia electrónica. No, hay muchas cosas, los permisos excepcionales, los permisos administrativos de 72 horas, la libertad preparatoria. O sea, hay muchos mecanismos que tenemos que trabajar
con nuestros jueces. En la visita a la que hemos hecho referencia del representante Cepeda a la cárcel del Buen Pastor, aparte del tema de hacinamiento, él también decía que las reclusas habían presentado varias denuncias de maltrato de los guardias que están en la cárcel y que están cuidando el penal. ¿Usted ha recibido esas denuncias? ¿Las conoce? No tengo conocimiento, seguramente están en el aparato disciplinario aperturadas o están para aperturarse, de pronto están como quejas, pero en eso hemos sido muy cuidadosos. Y yo pienso, es que hemos trabajado mucho sobre derechos humanos al interior del instituto y hemos invertido capacitación, instrucción. Entonces, nosotros no podemos permitir, eso debe quedar proscrito en el instituto, la violación de derechos humanos. No se puede dar y no se puede estar dando tampoco. General, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Mucho gusto a ustedes por su invitación.